dar otro atributo de Dios. Quiero hablar sobre la omnipresencia de Dios. O sea, ¿qué es la omnipresencia de Dios? Que Dios está en todas partes. Diga conmigo, Dios está en todas partes. Y la omnisciencia de Dios se parece mucho. Este salmo tiene como título, ¿verdad? No sé el suyo, pero mi Biblia dice que es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. David se dio cuenta a lo largo de su vida, estudiando a Dios, examinando a Dios, se pudo dar cuenta que Dios excedía su conocimiento de Dios. A veces hay ciencias que estudian a Dios, como la teología, pero la teología tiene un límite muy pequeño para poder estudiar quién es Dios. No existe nadie que pueda estudiar quién es Dios. ¿Quién es ese ser que no tiene principio ni final? ¿Quién es ese ser que no tiene un principio, no tiene un final, no tiene dónde comenzó, no tiene dónde está, no sabe dónde se encuentra, pero está a la vez en todas partes? No sabes cómo es, pero es creador de todas las cosas. Tiene una mente tan sabia que nos creó a nosotros y creó el universo entero y creó las estrellas y creó los cielos y los mares, y todo lo que hizo Él lo creó de una manera tan extraordinaria que cuando un científico puede estudiar, o un astrólogo puede estudiar los astros y puede estudiar el mar, un geólogo la tierra, todos ellos se quedan sorprendidos de la magnitud de sabiduría con que se construyó, se hizo todo. Algunos piensan, las teorías dicen que todo se hizo por medio de una evolución o por medio de una casualidad. No pudo haber sido tan exacto y tan complejo todo lo que es la creación. Y llega el momento donde los hombres se topan con un tope, con un alto, y dicen: no sabemos quién hay detrás de todo esto, no sabemos quién hay detrás de quién construyó el universo, porque detrás de ese universo que los astrólogos alcanzan a ver, se dieron cuenta que hay muchos, y que tan solo nuestra Vía Láctea, que contiene muchos millones de años luz en la cual nosotros podíamos trasladarnos para recorrerlo, y muchos millones de estrellas, tan solo es un punto en el universo, ¿no? ¿Y qué es el universo? Pues no saben qué es el universo, porque no saben hasta dónde termina el universo. Y resulta que Dios es el constructor del universo y el universo está en Dios. Entonces, ¿de qué manera, de qué grandeza está Dios? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Nadie entiende quién es Dios. Y los pequeños hombres hemos tratado de poder hacerle algo a Él, de poderle. Un hombre trató de edificarle una casa hermosa, gastó todo su dinero, gastó toda su fortuna, gastó todo su tiempo, muchos años, invirtieron todo su dinero, todo su oro, toda su plata, todas las cosas, como el rey Salomón, el rey David y todos los hombres de aquel tiempo, sus generaciones, invirtieron en una casa hermosa, gloriosa. Y cuando la terminaron, ellos dijeron: pero ¿qué es esta casa para que Él pueda venir? No, si los cielos de los cielos no pueden retenerte. O sea, y dice que cuando ellos la terminaron y oraron, dice que la presencia de Dios vino a tal grado que ni siquiera ellos podían ministrar. O sea, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? A veces los brujos, los hechiceros quieren combatir a una iglesia, a veces los hechiceros quieren combatir a una congregación, pero Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. O sea, su iglesia es más grande que el infierno. Su iglesia, porque está edificada en su nombre, en su Hijo, y su Hijo es el nombre que es sobre todo nombre. Así que es ilógico. A veces nosotros como seres humanos pensamos que Dios no está cerca de nosotros y decimos: Dios nos ha abandonado. Dios nos ha abandonado. No, tú abandonaste a Dios. Dios siempre ha estado ahí.
Él no ha desaparecido, Él es ahí, Él está ahí, Él es todo, Él está en todas partes. Mira, fíjate lo que escribe este hombre en este salmo. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y de delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, diga conmigo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y llega el momento donde él dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, en el mismo infierno, dice, si me fuera al infierno o a la muerte, hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, y me fuere a un océano y me fuere lejos, dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán y no me verá Dios, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti la noche, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Nos humillamos ante esa preciosa y majestuosa presencia gloriosa del Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Señor, reconozco mi pequeñez. Soy como un puntito, Señor, en el universo entero, que va a tratar de poder hablar, Señor, un poquito acerca de tu grandeza, acerca de lo que tú eres, acerca de lo que tú, Señor, eres en lo infinito, eres en esta tierra a nuestros ojos humanos. Padre, yo te pido que traigas la palabra de inspiración a mi vida, que me limpies, Señor, de todo pecado, Señor, que pudiera haber en mi corazón, en mi mente. Me rocíes, Señor, con la sangre de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús, y declaro, Señor, que la palabra, Señor, que tú vas a hablar en esta hora solamente fluye de la inspiración de tu corazón. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a dar unos versículos para que usted vea acerca de cómo Dios está en todas partes. Dios es un Dios que está en todos los lugares. No hay un lugar donde Dios no pueda estar. No hay un lugar donde nosotros podamos esconder. Si tú estuvieras en un reclusorio, ahí está Dios. Si estuvieras en una crisis, ahí está Dios. Si estuvieras en un hospital, ahí está Dios. Si estuvieras en Rusia, si estuvieras en Corea del Norte, donde no existen Biblias, donde no se deja oír la palabra de Dios, donde no se permite Dios, ahí está Dios. Ahí está el Señor. En la China comunista, en donde los comunistas no quieren tampoco a Dios, ahí está Dios. Y Dios está levantando un ejército en donde dicen que no está. Él está ahí. En todas partes Él está. En las cuevas, en los montes, en las cavernas, está ahí, velos, está su presencia omnipresente en los antros, en los cabarets, en todas partes, en los lugares de tinieblas. Ahí está su presencia, viendo la maldad de los hombres. No hay un lugar que esté escondido a sus ojos. No existe un lugar que se pueda esconder de los ojos de Dios. A veces nosotros, como ignorantes, creemos que nosotros podemos escondernos pecando y nadie nos ve. Dios te ve. Dios te ve. Dios observa. Y yo quiero que veas algunos versículos, como Jeremías capítulo 23. Ve conmigo a Jeremías capítulo 23.
Este versículo me gustó mucho, el capítulo 23, verso 23. Dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Qué afirmación. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? O sea, Dios está solamente en este templo. Dios está solamente en el cuarto de oración. Dios está solamente en los lugares santos. No está solamente en esos lugares. ¿Soy Dios de cerca o no? ¿O soy Dios de lejos? Hace una pregunta. ¿Soy Dios solamente Dios de cerca o soy Dios solamente o también soy Dios de lejos? ¿Qué es? Es forzosamente Dios de lejos también. Forzosamente Dios de lejos. Dice la escritura: ¿se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Se ocultará alguien de los cuales se pueda hacer algo y pueda decir un pensamiento de usted? ¿Se ocultará? Ni siquiera eso se puede ocultar de él. Ni siquiera nuestros más mínimos pensamientos. Dice, antes de que la palabra esté en tu boca, Dios ya la conoce todas. Omnipresencia y omnisciencia. Omnipresencia y omnisciencia. Dios todo lo sabe y todo en todas partes está. Dios está en todas partes. A veces pensamos que Dios solamente está en los lugares de adoración y pensamos vamos a ver a Dios. No, este es un lugar donde nos venimos a reunir para adorar a Dios, pero no venimos a ver a Dios. O algunos dicen vamos a ver a Diosito a la iglesia. No es ni Diosito, ni lo vienes a ver. Él te ve desde antes que salgas de tu casa, desde que vas en tu trabajo, desde que estás en tu trabajo. Él observa nuestro caminar. Él observa nuestro andar día tras día. Cuando estamos en nuestro pecero, en nuestra micro, en todas partes. Él sabe los más íntimos pensamientos. Él va contigo. Él está ahí. Si hay un asalto en una camioneta, en una pecera, Él está ahí. A veces no tenemos conciencia de eso, pero alguien que tiene conciencia sabe que Dios está también ahí juntamente con Él. No le es desconocido. He oído tantos testimonios de gente de cómo cuando tienes la conciencia del entendimiento de que Dios está contigo, los ladrones te brincan y no te piden a ti. Pero hay veces vivimos con una conciencia tan alejada de Dios que pensamos que solamente Dios está en el templo, Dios está en mi casa o en mi cuarto de oración, o cuando yo leo la Biblia lo voy a invitar. No. Dios ya está. Él sabe nuestros pensamientos. Él sabe si lo estamos haciendo de todo nuestro corazón, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestros temores. Todo lo conoce. No hay un solo pensamiento que esté detrás de otro pensamiento y de unas palabras que Él no conozca.
¿soy yo Dios de cerca solamente o soy Dios también de lejos? Soy Dios de lejos. Hay veces que hay momentos de crisis donde parece ser que Dios nos abandona. Sí, hay veces, hay momentos donde sentiremos que Dios no está cerca de nosotros. Hay veces que yo he sentido que Dios no está cerca. Sí, hay momentos, sí me ha pasado. Pero yo tengo que tener en mi conciencia que Él está ahí. Ahora escúcheme bien, ahorita voy a mostrarle dos cosas por las cuales pienso yo que hay veces que Dios se aleja. Pero no es de que se aleje, sino que se aparta en sí de su presencia, que camina con nosotros o que nosotros dejamos de caminar con Él. Pero hay algo muy, muy interesante. Quiero que vayas conmigo en Hechos 17, verso 27. Quiero darte unos versículos más. Hechos 17, verso 27. Verso 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, escuche bien, fíjate cómo está, dice este versículo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de cada uno de ¿quién? De nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, algunos de nosotros, dice, pensamos que Dios no está, pero dice este versículo, dice, para que de alguna manera los hombres busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos. Hay veces que se puede sentir palpablemente. Estuvimos ahorita en Cancún y estuvimos ahí adorando al Señor, y mientras estuvimos dando la palabra del Señor en ese lugar, sentimos la presencia de Dios. Y yo les decía algo a los hermanos de Cancún. Hace varios meses yo estuve aquí y yo venía a un congreso solamente a acompañar a uno de los pastores para predicar un mensaje, no sé a qué veníamos, pero Dios me ordenó: haz un congreso aquí de Aljaba y establece un congreso de Aljaba en esta área. Y Dios me habló a mi corazón y le digo, y lo estamos haciendo y lo estamos obedeciendo, pues yo me di cuenta que la señal de que Él me había mandado a hacerlo es que Él estaba. Su presencia fue notoria en ese lugar. Su presencia era tangible, lo podías palpar. Yo había momentos donde yo caminé sobre esta área y lo podía sentir, lo podía palpar. Sé cuando Dios está de una manera que lo puedes palpar, y sé cuando Él está en una manera que en todas partes está. Pero hay veces en que Dios está en una parte y se establece en una parte o llega a una parte porque Él quiere estar. Él sencillamente está en una parte. Yo no puedo explicarte eso, porque aunque es omnipresente, se concentra parte de su ser en una parte donde se está haciendo su voluntad. Por ejemplo, la casa de Obed-edom, se centró Dios y se estableció Dios en la casa de Obed-edom por 3 meses, y dice, y Dios bendijo la casa de Obed-edom por 3 meses. Porque el arca estuvo hospedada en la casa de Obed-edom 3 meses. O sea, Dios en 3 meses bendijo la casa de Obed-edom, porque Dios era el símbolo de esa arquita, esa cajita, era el símbolo de Dios, de la presencia de Dios. Y ese hombre se atrevió a hospedarla, y la hospedaba, que él prácticamente la hospedaba de una forma palpable.
Yo te voy a decir algo. ¿Sabes por qué nosotros enseñamos aquí el curso de hospitalidad? Porque si tú no sabes hospedar al que ves, menos al que no ves. ¿Alguna vez te has sentado con el Señor orando y le has puesto un café? Te has sentado con Él, le has puesto una silla. Pero yo sí lo he hecho. ¿Alguna vez has pensado que Dios se puede venir y se puede sentar en tu auto? Y se puede sentar literalmente como el copiloto. ¿O alguna vez has pensado que Dios puede estar en tu cuarto y tú estar viendo cosas que no debes de ver y Él estar a tu lado observándote? ¿Cómo piensas? Cuando tú no tienes conciencia de quién es Dios, tú vas a pensar que Dios es así, Dios de iglesita. Pero cuando tú tienes la conciencia de quién es Dios, wow. Tú puedes hincarte hasta en una calle y sabes que ahí te va a oír. Y tú lo puedes atraer a una calle. Hay veces que nosotros nos avergonzamos de orar en la calle porque creemos que el único lugar donde Dios te va a oír es en una iglesia. Pero cuando tú tienes conciencia de quién es Dios, tú oras por la gente en cualquier lugar y tú crees que la gente va a ser sanada porque Dios está allí. Tan solo basta con decir Jesús. ¿Sabes que el nombre de Jesús no es común en el mundo espiritual? ¿Sabes que aunque para nosotros el nombre de Jesús es común porque nosotros lo hemos hecho tan común que le podemos poner Jesús a nuestro hijo, Jesús al vecino, Jesús al amigo, Jesús a todo? A veces traemos, como dicen por ahí, a Jesús en la boca, pero realmente en el mundo espiritual, cuando tú mencionas la palabra Jesús, el infierno tiembla. Cuando tú pronuncias la palabra Jesús y cuando la pronuncias completo, Jesucristo, el infierno sabe a quién se refiere. El cielo, los ángeles sencillamente saben que solamente existe un Jesucristo. Cuando alguien alaba en la calle, cuando alguien adora en la calle, cuando alguien exalta en una prisión, como el apóstol Pablo y Silas, que estaban adentro de una prisión adorando, el cielo sabía a quién estaban adorando. Cuando no existe una conciencia de a quién se le adora, Pablo no podía esperarse hasta que entrara en el templo y adorar. Cuando alguien está en un hospital, puedes llenar el hospital de la presencia de Dios y adoras. Cuando estás en tu trabajo, dice que cuando John Wesley entraba a una empresa, o Charles Finney entraba a una empresa o entraba a una fábrica, todos dejaban de trabajar. Y una ocasión el dueño de la empresa llegaba y decía: ¿por qué han parado, holgazanes? Dice: porque queremos oír la palabra de Dios. Y entonces él decía: no,
todos tienen que trabajar, y ponía a trabajar a todos, y de repente cuando él decía todo eso, empezaban a poner a trabajar todas las máquinas, y de repente todas las máquinas se paraban al mismo tiempo y se descomponían, porque Dios llegaba a un lugar. Cuando Dios llega a una ciudad, no es de que, o sea, Dios no esté, entiéndeme, pero cuando existe alguien que atrae a Dios de una manera palpable, que lo puedes tocar, puede hacer como en Gales, donde toda la gente en las esquinas está arrodillándose pidiendo perdón. Tener conciencia de que Dios está. Cuando no tienes conciencia, no sabes discernir entre está Dios o no está Dios. Por eso dice, por si en alguna manera pudiendo palpar lo hallen. Primera de Reyes 8:27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Isaías 54:6. Hay momentos como te decía, hay momentos donde nosotros pensamos Dios nos ha dejado. Momentos difíciles, como por ejemplo estar en un hospital, estar en un lugar donde está hay tribulación. Como decía el salmista David, decía: aunque pases por valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. O sea, el valle de sombra y de muerte, alguna vez en toda tu vida lo vas a tener que cruzar. Y lo vamos a tener que cruzar. Y el problema no es cruzarlo, el problema con quién lo vas a cruzar. Porque si no tenemos una conciencia de con quién lo vamos a cruzar, entonces vas a creer que vas a cruzar el desierto, o el camino, el valle de sombra y de muerte solo. Y vamos a pensar que Dios nos ha abandonado, como mucha gente piensa y dice: Dios me ha dejado, Dios no se acuerda de mí. Esa es una tontería. Fíjate lo que dice el Salmo 54, versículo 6. Dice: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. O sea, hay momentos donde Dios en su presencia omnipresente sí está, pero está como está con el vecino, está como está con toda la gente, porque el pecador no siente la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que no sepa, que no esté Dios. Dice aquí: por un breve momento te abandoné. Hay personas, hay mujeres que el esposo las abandona y se sienten solos, se sienten desamparadas y sienten que todo les falta. Pues Dios dice: yo estaré contigo. A los huérfanos dicen: aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo te recogeré. O sea, Dios es padre de huérfanos y esposo de viudas. A veces nosotros necesitamos una compañía para sentirnos acompañados, pero realmente lo que necesitamos es sentir y saber y entender que Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, decía el apóstol Pablo, ¿quién
es contra nosotros. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué existe ese sentir de que Dios está lejos de nosotros en momentos? Porque a veces nosotros sentimos que en momentos cruciales o en momentos de necesidad Dios está lejos de nosotros. Por ese motivo, porque a veces por un momento nos abandona y esconde nuestro rostro de nosotros, esconde su rostro de nosotros por un momento. Es la muerte. Para los que conocemos la presencia de Dios, es la muerte, que tú no sientas a Dios, que tú no sientas la presencia de Dios, que tú sepas, te sientas abandonado. Pero yo encuentro que hay cosas que lo apartan a Él. Hay cosas, yo leyendo algunos versículos quiero mencionarte uno, por ejemplo, Génesis capítulo 3. Voy a hablarte un poquito acerca del pecado, porque hay veces que nosotros, si no sentimos a Dios, tenemos que meditar el por qué no estamos sintiendo la misma cercanía de Dios como antes. Capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no podéis comer. No comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Escucha bien, se escondieron, diga conmigo, se escondieron de la presencia de Dios. Yo te voy a decir una cosa, ya viendo todos los versículos que vimos ahorita, este versículo se puede lograr. ¿Se puede lograr? Hago la pregunta, chihuahuas. Solamente algunos, los demás no saben si Dios es omnipresente, omnisciente, no tienen idea. ¿Se puede esconder uno de Dios? Eso diga. Eso diga, chihuahuas. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Oyeron la voz, escucha bien, oyeron la voz del Señor y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Es ilógico que te escondas detrás de un árbol. ¡Qué locura esconderse detrás de un árbol! Eso es no conocer a Dios. El tratar de esconderse. Cuando tú lees este versículo, después de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia de Dios, o sea, es una locura pensar que yo puedo esconderme de Dios detrás de un árbol. Hasta me da risa. Ya ahorita me da risa, pero yo no había puesto interés en ese versículo ni en esa parte. No le había puesto atención a que se escondieron detrás de un árbol. Me llama la atención, cuando tú eres pecador te vas a esconder detrás de un árbol, pero cuando tú quieres que Dios te encuentre, vas a hacer como Zaqueo, te vas a subir al árbol.
Qué diferencia, ¿verdad? Un pecador que quiere conocer a Jesús, y otro que es pecador y se esconde detrás de un árbol. Y este mejor se sube a un árbol para que lo vea. ¿Cuál te gustaría ser? El que se sube al árbol y dice: hey, aquí estoy. Es el que reconoce. Escucha bien, fíjate. Por eso tenemos que entender. Cuando Jesús le dice: hey, Zaqueo, yo creo que Zaqueo, ¿y dónde me conoce? Estás ante la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Jesús es Dios. Por eso cuando tú mencionas la palabra Jesús no es igual en el espíritu. O sea, no, la palabra Jesús tiene un impacto en el infierno, tiene un impacto en el mundo espiritual. La palabra Jesús, cuando tú pronuncias la palabra Jesús, así lo cantes, así lo menciones, así lo ores, cuando te inclinas y dices Jesús, así estés en el centro, así estés en un cabaret, Jesús hace acto de presencia. Los demonios en un alrededor de 10, 15, 20 kilómetros, ellos oyeron el pequeño susurro de la palabra Jesús, invocado por una pequeña voz de alguien, un hombrecito que quiere darse a conocer y que dice: soy pecador. Se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles. Y dice que el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Yo a veces me pongo ahí con mi nieto jugando, y él se esconde a jugar a escondidillas, y él se esconde detrás de un sillón, y yo hago que no lo veo. Y le digo: ¿dónde está Jared? ¿Dónde está Jared? ¿Dónde está? Y él callado, él cree que no lo veo. Y entra su abuelita y dice: ¿dónde está Jared? Nadie lo ve, y él callado. Él está pensando que nadie lo ve. Él está creyendo que está bien escondido y que ha burlado toda la policía judicial del cielo y de la casa. Así me imagino cuando veo a mi nieto. La pregunta es: ¿dónde estás tú? Alguien le hicieron una pregunta a un rabino y le dijeron: rabino, ¿es cierto que Dios sabe todas las cosas? Claro. Entonces, ¿por qué no sabía dónde estaba Adán? Él preguntó: ¿dónde estás tú? Que no sabía todas las cosas. Entonces, ¿por qué preguntó? Dice: no, mijo, esa pregunta no la hizo porque él no supiera, sino porque Adán no sabía dónde estaba. Hay veces que ¿sabes qué? Nosotros no sabemos dónde estamos. No es que él no sepa, es que tú y yo no sabemos dónde estamos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Parado sobre una roca, inconmovible y firme? ¿O estás sobre la arena? ¿Dónde estás tú? ¿Escondiéndote tras los árboles, delante de la omnipresencia de Dios? Wow, ¿por qué el hombre se esconde? Hago una pregunta: ¿por qué el hombre se esconde? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué? Porque hay una situación. ¿Por qué el hombre piensa, cuando el hombre pierde conciencia de que Dios no está viéndolo, observándolo, y que él se puede esconder del hombre? Es porque el hombre camina en pecado. Cuando nosotros tomamos y agarramos y pensamos que nosotros podemos burlar el cielo y podemos burlar el nombre de Dios y podemos burlar, o sea, no erréis, Dios no puede ser burlado.
Somos como mi nieto tratando de esconderse detrás de un sillón. Yo le veo ahí sus piecitos. Y no habla él. Se queda así, bien quieto. Y él creyó. Y le digo, voy a cerrar la puerta, porque aquí no hay nadie. Y no dice nada. Y le cierro la puerta. Y ahí se queda, y vuelvo a entrar. Y él sigue creyendo que no lo vi. Wow. Así somos. Efesios capítulo 2. Voy a ir terminando, ¿me ayuda? Efesios capítulo 2. Versículo 1. Ciertamente nosotros estábamos alejados de Dios en otro tiempo, dice el apóstol Pedro. Vivíamos alejados de Dios. Cuando una persona tiene pecado en su vida, nunca va a tener la conciencia de quién es Dios. Le van a parecer absurdas las palabras que yo le estoy compartiendo. Pero cuando tú te acercas a Dios y tú decides exponerte delante de Él, así como Zaqueo, que se sube al árbol, ¿verdad? No se esconde detrás de un árbol, sino Zaqueo se sube al árbol. Y Jesús le dice, Zaqueo, baja de ese árbol. Hoy voy a posar en tu casa. O sea, Jesús se fue a meter a su casa. Y cuando llega Jesús a su casa, está un banquete ahí, hay una comida. Jesús está dando la palabra, seguramente. Y Zaqueo en medio de la reunión irrumpe y dice: si alguno de ustedes me dice que yo le he robado, yo le voy a pagar 4 veces más de lo que le he robado. Wow. Y dice, y la mitad de mis bienes yo voy a dar para todos los pobres. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega la presencia de Dios a tu casa, inmediatamente uno empieza a hacer conciencia de quién está en casa. Y esa conciencia te redarguye de pecado con el Espíritu Santo, obviamente, y empiezas a entender lo que has hecho. Y lo que has hecho, eres capaz de publicarlo, no de esconderlo, sino de publicarlo y decir, voy a pagar 4 veces más de lo que robé. Yo he causado mucho daño. Cuando viene el Espíritu Santo sobre un lugar, cuando la presencia de Dios está en un lugar, produce algo, produce arrepentimiento, produce una convicción de pecado. Su misma presencia nos hace sentir que hemos pecado. Y no te está diciendo eres un pecador. Tu misma conciencia sientes, tu mismo ser siente una confrontación ante la santidad y la majestuosidad de ese ser tan poderoso que está dentro de tu casa. Y no la soportas. Y lo empiezas a gritar. ¿Cómo recuerdo yo? En una ocasión, cuando un hombre me quitó el micrófono y me dijo, ¿puedo decir algo? Y le digo, ¿qué vas a decir? ¿Puedo decir algo? Rápido. Digo, a ver. Dice, quiero decirles a todos ustedes, especialmente a mi esposa, que me perdone. Soy un adúltero. Le he engañado así. La mujer salió corriendo. El hombre salió tras de ella. Nadie
convicción tal que Él me quitó el micrófono. Yo no dije, a ver, ¿cuántos quieren confesar su pecado aquí públicamente? Pasen, voy a contar 3. No, Él solito se acercó. En un tiempo donde la presencia de Dios nos visitaba así, totalmente, todos los días era algo sobrenatural. Y Él me agarró y me dijo, pastor, ¿puedo decir algo? Ellos abrieron su casa, ellos abrieron una célula, empezamos a ganar gente. Muchas cosas sucedieron después de eso. Hay cosas que suceden solamente cuando está su presencia, manifiesta, palpable, pero las se provoca. Dice Efesios 2: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el hombre está muerto en delito y pecado, no percibe a Dios. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Escucha bien. Cuando el hombre, aunque hay una presencia de Dios omnipresente en todas partes, el hombre vive separado de Dios. El hombre vivía y vivíamos separados de Dios, separados totalmente. Había una gran distancia. Por eso sentíamos lejos de Dios. Por eso no lo sentíamos. Por eso lo vemos y lo vemos lejos, 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 lejos. Por eso a veces sentimos que Dios está lejos, 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 lejos. Porque nuestro pecado lo ha hecho apartar. Pero Cristo, cuando muere en una cruz, hay una reconciliación del hombre. Esa separación que hubo en el huerto de Dios con el hombre, donde el hombre lo tuvo que echar Dios del huerto, lo separó totalmente, y el hombre se separó y vivió vivió sin Dios por años, cientos de años vivía sin Dios. Cuando Cristo muere, los une al Dios y el hombre, y ahora por medio de su sangre y por medio de su muerte es que el hombre puede volver otra vez a tener una relación, de tener cercanía con Dios. Una cercanía que solamente a través de la sangre de Jesucristo y de la muerte de Jesucristo podemos gozar. No se puede por otra cosa. Dios nos reconcilió consigo mismo en la cruz del Calvario con su Hijo. Mira, vaya conmigo y termino con este versículo. Segunda de Corintios 5:19. Cuando tú mencionas este versículo, wow, es poderoso. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, escucha bien, que Dios estaba ¿qué? Que Dios estaba en Cristo.
reconciliándonos consigo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, Dios mismo estaba en Cristo. Dios mismo estaba en Cristo. Dios no ha soportado el hecho de poder ver a los hombres lejos de Él. Pero la única forma, el poder, Él no se podía hacer pecaminoso a nosotros. No podía aceptar nada inmundo y nunca va a aceptar nada inmundo en su presencia. Por eso Él tuvo que enviar a su Hijo en una condición de un hombre y dejarlo morir por el pecado de todos nosotros, para que por medio de esa muerte que Él mismo estaba en Cristo, reconciliarnos para tenernos otra vez cerca, para poder hacer y disfrutar otra vez de su presencia. A donde quiera que nosotros vayamos, en nosotros donde quiera que estemos, nosotros podemos disfrutar de esa presencia cuando estamos reconciliados con Cristo. Cuando tú estás reconciliado con Cristo, tú puedes estar en una cárcel, tú puedes estar en una prisión, tú puedes estar en un reclusorio, tú puedes estar en donde tú quieras. Si estás en Cristo, obviamente vas a estar en un lugar porque estás en Cristo, porque vives para Él. Ahí está Él. Su presencia nunca nos va a abandonar. No tengamos temor nunca de entrar a lugares de tinieblas, nunca a lugares solos, a orar por una persona, a meternos en las calles, a predicar la palabra de Dios. Cristo va con nosotros. Es su presencia, está ahí. A orar por una persona en la calle, a orar por un pandillero, a orar por un drogadicto. Su presencia está ahí. Su presencia manifiesta, su presencia gloriosa, su presencia omnisciente, omnipresente, está en todas partes. Y Él se deja sentir de una manera palpable, porque Él quiere reconciliar. A nosotros se nos ha encargado el ministerio, dice, de la reconciliación. O sea, Cristo nos ha encargado el ministerio. Nos reconcilió, pero nos dijo: ustedes tienen que reconciliar a la gente conmigo para que yo esté con ellos también. El deseo de Dios es estar con la gente, es estar con toda la gente, porque la gente vive alejada de Dios. Nuestro deber es acercarla a Dios. Nuestro deber es abrir nuestras casas. Nuestro deber es predicarle a Jesucristo a la gente. Nuestro deber es orar por la gente, mostrarles a Jesús en todas las cosas que nosotros hagamos, en todas las cosas que nosotros emprendamos, en todas las cosas que nosotros digamos. Jesucristo es y será el Salvador de esta tierra. Ponte de pie, vamos a adorar. Vamos a adorarlo, vamos a adorarlo. Levanta tus manos, se adora al omnipresente, al omnisciente, y empieza a decirle, empieza a exaltar a ese Dios todopoderoso. Él está aquí, 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 Él está aquí. Su presencia está donde le invoquen. Él está donde le invoquen. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús es glorioso. El nombre de Jesús es precioso, es glorioso, digno de suprema alabanza, digno de suprema alabanza y digno de suprema adoración. Digno de suprema alabanza y digno de suprema adoración. Nombre sobre todo nombre, nombre. Levanta tu voz, empieza a adorar. Empieza a adorar en voz alta. Exalta a Jesús, exalta a Jesús, exalta a Jesús. Exalta a Jesús en lo alto, contra toda la tempestad y contra todo lo que venga. Exalta a Jesús. Exalta a Jesús, exáltalo.
Exalta a Jesús, exáltalo. Exáltalo, dale exaltación al Rey, dale exaltación al Rey, dale exaltación. Señor, eres bendito. Levantamos tu nombre, Señor, en esta noche. Señor, te damos alabanzas, te adoramos, Dios, Dios omnipresente. Adoramos tu nombre en esta noche, Jesús. Estamos por ti, Señor. Estamos por ti, Señor. Tu palabra dice: todo lo que respire, alabe, adore tu nombre, Señor. Y venimos en esta noche para adorar. Hemos venido, Dios, para adorarte. Hemos venido, Señor, a exaltar, a reconocer, a bendecir, Señor, tu precioso, tu grande, tu glorioso nombre, tu nombre glorioso, tu nombre bendito. Sé bendito, Hijo de Dios. Te adoramos. Vamos, abre tus labios. Señor, eres bendito, eres bendito. Vamos, levante sus manos, no se canse. Le adoramos con nuestras manos levantadas. Adoramos al que vive. Adoramos a Jesús. Dios de cerca, Dios de lejos, al Hijo poderoso de Dios, y temible, inigualable. A ti te adoramos, siempre Jesús. lo serás. Dios de cerca, Dios de lejos, A ti te poderoso adoramos. y temible, inigualable. Será siempre solo tú, Jesús, 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 Jesús. Eres mi Dios, Jesús, Jesús, eres Jesús. mi Dios. No hay nadie como tú, glorioso, poderoso. No hay nadie como tú, glorioso, poderoso. No hay nadie como tú, glorioso, poderoso. No me podré esconder de tu presencia. ¿A dónde iré? ¿A dónde estaré? Donde tú no estés, Jesús. Si tú lo llenas todo, si tú lo llenas todo, en todo tu presencia sublime llena el cielo y todo lo que existe. Dios de cerca, Dios de lejos, poderoso y temible, inigualable. Tú serás mi Dios, por siempre lo serás. Poderoso y temible, inigualable. Tú serás mi Dios. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 13, y en el versículo número Hechos capítulo 13, versículo 2,
En el versículo número 1 dice que había profetas maestros en Antioquía. Y en el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo. La Biblia dice que el Espíritu Santo dijo, habló. ¿Cuándo fue cuando habló el Espíritu Santo? Cuando lo ministraban. Y esta noche, como decía nuestro pastor, hay que ministrar a Dios. ¿Cómo ministramos a Dios? Ahorita con nuestra adoración. Vamos a ministrar a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Espíritu Santo hable. Porque a Pablo y a Bernabé el Espíritu Santo habló y les dio dirección de lo que necesitaban hacer, de su propósito, de su destino. Entonces, iglesia, necesitamos ministrar a Dios para que el Espíritu Santo hable, ¿verdad? Hable de tu propósito, hable acerca de tu destino, hable acerca de lo que necesitamos, ¿verdad? Hable acerca de eso que necesitas, para que actúe, para que se mueva en esa necesidad que tal vez tenemos, ¿verdad? Ellos le ministraron en oración, en ayuno, en adoración, ministraron, y entonces fue cuando el Espíritu Santo vino y habló. ¿Cuántos necesitan que el Espíritu Santo les hable? ¿Verdad? Al omnipresente Dios. Vamos a ministrar al omnipresente Dios, ¿verdad? Vamos a ministrarle con nuestra adoración. Vamos a ministrarle con nuestros cantos, con nuestras vidas. Antes de irnos a nuestra casa, vamos a ministrar al Señor para que Él nos hable, nos guíe.